Muy bien. Bueno, las distribuciones continuas, eh, estamos hablando entonces de funciones de densidad de probabilidad que son eh, una función de variable real en un determinado intervalo que cumplen las siguientes propiedades, ¿no? Esas funciones o esas funciones de densidad de probabilidad son mayores o iguales que cero en todo el intervalo de definición. Súper importante que la integral de menos a más infinito en este caso de estas funciones es igual a 1, que es la llamada condición de normalización, y la probabilidad de que la variable aleatoria esté en el intervalo entre x1 y x2 sería entonces la integral de x1 a x2 de la función de distribución. Entonces, esas son las probabilidades, las propiedades que básicamente definen, sobre todo el hecho de que son funciones mayores o iguales que cero en todo el intervalo en que están definidas, y, disculpen, y el hecho de que tenemos una condición de normalización que implica entonces que la integral de menos a más infinito es igual a 1. Bueno, existen algunas propiedades. Estas propiedades las podemos, digamos, después las pueden ir estudiando, pero básicamente la idea es que menor igual e igual aquí, o menor que, viene siendo básicamente lo mismo, porque la probabilidad de la función en un punto es igual a 0 en este caso, ¿no? Bueno, eso no vamos a detenernos mucho en esto. Básicamente tener en cuenta que hay una condición de normalización y el hecho de que son mayores o iguales que 0, y cómo definimos las probabilidades. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplito muy sencillo. Digamos que tengo una variable aleatoria que en este caso es la corriente. El rango, que es el intervalo donde está definida la variable, es de 0 a 20, y la función de densidad de probabilidad es 0.05. Bueno, esto obviamente sí es una función de densidad de probabilidad, porque si usted calcula la integral de esta función, bueno, en este caso es una función muy sencilla porque es constante, ¿no? Voy a borrar. O sea, usted puede definir siempre una función de densidad de probabilidad teniendo en cuenta que cumple estas condiciones, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí la función de densidad es constante y está definida en el intervalo de 0 a 20. Bueno, obviamente sí es una función de densidad, porque el intervalo en este caso de menos a más infinito es básicamente de 0 a 20. O sea, la función fuera de ese intervalo es 0. Entonces, obviamente esto está definido solamente de 0 a 20, 0.05 de x, ¿no? Y cuando usted calcula esta integral, que obviamente el resultado es una función lineal, y el resultado obtenemos sencillamente 1. O sea que sí cumple la condición de ser una función de densidad de probabilidad, porque cumple la condición de normalización, el hecho de que la integral en todo el intervalo de definición, que en este caso es de 0 a 20, obtenemos 1, que es la condición de normalización, y aparte nuestra función es constante y es mayor, obviamente mayor o igual que 0. O sea que sí, esto estamos en presencia de una función de densidad de probabilidad. Aquí, por ejemplo, me estaría impidiendo la probabilidad de que la medición sea menor que 10, ¿no? Y sencillamente cuando usted le piden esa probabilidad de que sea menor o igual que 10, lo que estaría calculando es la integral de 0 a 10, ¿no? O sea,
si nos pide en este caso la probabilidad de que x sea menor que 10, es básicamente la integral de 0 a 10 de la función de densidad de probabilidad, ¿no? Y por lo tanto sería básicamente 0.05 por x, ¿no? De 10 a 0 sería entonces 0.5 el resultado que me están pidiendo. O sea que es un ejemplo muy simple, ilustrando un poco lo que sería una función de densidad. Bueno, después vamos a ver que este tipo de distribuciones son distribuciones con uniformes, en este caso con distribución de probabilidad uniforme. O sea, de igual forma que nosotros definimos para el caso discreto estas funciones de densidad de probabilidad, también se definen para el caso continuo, tenemos funciones de densidad de probabilidad, en este caso uniforme. La función de distribución acumulada, que en este caso es una función que es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, ¿no? X mayúscula sea menor o igual que x chiquita, y se define como la integral de menos infinito a x de la función de densidad, ¿no? Es básicamente la definición de función de distribución acumulada. Y en este caso la función de distribución acumulada es una función que toma valores entre 0 y 1, ¿no? De igual forma, si yo tengo mi función de distribución acumulada, que es f mayúscula, en este caso, puedo obtener la función de densidad de probabilidad a partir de la derivada respecto a x de la función de distribución acumulada, ¿no? O sea, si tengo la función de distribución acumulada, obtengo la función de densidad sencillamente derivando respecto a x. Ok, vamos entonces a lo que sería el valor esperado o media y la varianza de una función de densidad de probabilidad. Bueno, la media se define sencillamente como la integral de menos a más infinito del producto de x por la función de densidad. O sea, bueno, por ejemplo, en el caso discreto, usted lo que hacía era sumar por todos los valores de la función de distribución. En este caso, para una función continua, la función de densidad, la media o valor esperado, o sea, media o valor esperado de la variable aleatoria, en este caso sería la integral de menos a más infinito de x por f en x de x. Esa es básicamente la definición de la media o valor esperado. Es integral. Y lo que sería la varianza, bueno, para definir la varianza tendría que tener entonces la media. Para la varianza, tengo la integral de menos a más infinito x menos la media al cuadrado por la integral, o sea, la integral de x menos la media al cuadrado por la función de densidad. Estaría obteniendo entonces yo la media para
la varianza para la variable aleatoria con una función de densidad de probabilidad igual a f en x. De igual forma, en este caso, la desviación estándar no es más que la desviación estándar vendría siendo entonces la raíz cuadrada de la varianza, básicamente. O sea que en este caso, como estamos en presencia de una función continua, una función que real, continua, estaríamos hablando en lugar de sumatoria, estaríamos hablando de integrales. En este caso, para la media, x por f en x, la integral de x por f en x de x, para la varianza x menos mu, donde mu es la media, al cuadrado por f en x de x. Bueno, nosotros nos vamos a centrar básicamente en tres distribuciones. La distribución uniforme, la distribución exponencial y la distribución normal o gaussiana, que es la más importante. La gaussiana yo creo que la discutimos en un video posterior, y en la siguiente clase, para verla con más detalle, vamos a centrarnos en lo que sería la distribución uniforme y la distribución exponencial. Bueno, la distribución uniforme básicamente es una distribución, es una función que está definida en el intervalo de a a b y está definida como 1 sobre b menos a. Esa sería la definición de distribución, una distribución definida en intervalo a a b con distribución uniforme. Para esta distribución, la media y la varianza se calculan como a más b sobre 2, donde a y b son los límites del intervalo, y la varianza se define como b menos a al cuadrado sobre 12. Bueno, vamos rápidamente a digamos, demostrar estas expresiones, ¿no? Vamos a checar rapidito. O sea, vamos a checar rápidamente la expresión para, en este caso, para la media. O sea, yo tengo entonces una función de densidad de probabilidad. Una función de densidad de probabilidad que es igual a 1 sobre b menos a. Y yo sé que la media o valor esperado en general se calcula como la integral de menos. Bueno, acá esta distribución está definida en el intervalo de a a b. Bueno, en general yo sé que es x por f en x de x, ¿no? Ahora, en nuestro caso concreto, la variable aleatoria está definida en el intervalo de a a b. Entonces sería integral de a a b de x por... Ahora, ¿quién es f en x? F en x es 1 sobre b menos a de x, ¿no? Por lo tanto, acá yo tendría entonces una integral de una función lineal. Bueno, aquí puedo sacar la constante hacia afuera de la integral. Me queda entonces 1 sobre b menos a por x cuadrado sobre 2 en el intervalo de b a a. ¿Sí? Entonces nos va a quedar un medio de b cuadrado sobre b menos a menos un medio de a cuadrado sobre b menos a. Nos queda entonces un medio de b cuadrado menos a cuadrado sobre b menos a. Nos queda un medio de b más a por b menos a sobre b menos a. Se van a cancelar. Va a quedar entonces un medio de a más b. O sea, de esta forma veo yo entonces que efectivamente
la media de mi distribución. La media de mi distribución es A más B sobre 2. ¿Ok? Cuando la distribución tiene la forma 1 sobre B menos A y definida en intervalo de A a B. Por ejemplo, el ejemplo que vimos nosotros, que acabamos de ver, esta distribución que aparece aquí es una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque está definida en el intervalo de 0 a 20. Entonces, la función está definida como 1 sobre 20 menos 0, o sea, 1 sobre 20, que sería 0.05. O sea, este es un ejemplo de distribución uniforme. Entonces, la media vimos entonces que se puede calcular como A más B sobre 2. La varianza entonces sería B menos A al cuadrado sobre 12. Bueno, para checar esto, lo que hacemos es sencillamente voy a borrar. Bueno, tengo mi distribución, que es 1 sobre B menos A en intervalo de A a B. Y lo que voy a hacer es aplicar la fórmula para la varianza. Bueno, en general la fórmula para la varianza es integral de menos a más infinito x menos la media al cuadrado por la función de distribución. Ahora, en este caso la función va de A a B, entonces los límites de integración son de A a B. La media es A más B sobre 2. Entonces sería A más B sobre 2, que es la media, al cuadrado por la función que es 1 sobre B menos A. Y tengo que hacer entonces integral. Bueno, puedo hacer un cambio de variable, decir que esto es z, ¿no? Ahorita me quedaría entonces, y obviamente, según este cambio de variable, yo sé que entonces z es x menos a más b sobre 2, ¿no? Dx sería entonces igual a dz, ¿no? Y entonces me quedaría a mí, bueno, los límites ahorita no los voy a definir, los voy a dejar, sería entonces, si voy a hacer la integral indefinida, ¿no? Si voy a hacer la integral indefinida, me quedaría entonces z al cuadrado de z, ¿no? Z al cuadrado de z sobre b menos a, y la integral me queda z al cubo, ¿no? Sobre 3 sobre b menos a. ¿Ok? Bueno, así me va a quedar la integral. Voy entonces a reescribir el resultado, ¿no? Rápidamente. A ver, voy a borrar. Ok, ya sé que este es z. Ok, aquí me va a quedar. Bueno, entonces z al cubo. Ahora, z al cubo es x menos a más b sobre 2. Z al cubo sobre 3 y sobre b menos a, y yendo de a a b. ¿Ok? O sea, básicamente es lo que tenemos acá. Y esto que hablar entonces de a a b, ¿no? Sería entonces calcular acá, ¿no?
Bueno, cuando yo resto acá, aquí me va a quedar b menos a. Cuando sustituyo b acá, ¿no? Me queda quedar b menos, vamos a borrar aquí. O sea, si hacemos toda la sustitución acá, ¿qué me va a ir quedando? Si pongo b menos a más b al cubo sobre 2 menos voy a borrar acá arriba. Aquí me queda entonces 2b sobre 2, b sobre 2. 2b sobre 2 podría ser acá, ¿no? Y acá me quedaría 2a sobre 2 Bueno, habría que hacer todo este desarrollo. Bueno, eso se puede quedar como ejemplo, pero básicamente la idea queda clara, ¿no? De cómo hay que hacer este tipo bueno, aquí me quedaría entonces b sobre 2, ¿no? b sobre 2 menos a sobre 2. Y si quieren lo podemos ir trabajando. A ver, déjenme borrar acá. Voy a borrar aquí. Aquí me va a quedar b sobre 2. 2b menos b sobre 2 sería b sobre 2 menos a sobre 2. Aquí me quedaría a sobre 2 me queda b menos a al cubo sobre 2 al cubo. Y aquí me quedaría menos a menos b Bueno, aquí es que puedo cambiar el signo. Sería entonces menos 1 a la b menos a al cubo. Menos 1 al cubo sería menos 1. Y aquí sería entonces, me quedaría entonces más, ¿no? Más b menos a al cubo, ¿no? Más b menos a al cubo, ¿no?
más b menos a al cubo sobre 2 al cubo, y básicamente me quedaría entonces b menos a al cubo sobre 8 más b menos a al cubo sobre 8 sería 2b menos a al cubo sobre 8, ¿no? 2b menos a al cubo sobre 8 por 3 bueno, acá se va a cancelar un b menos a con un b menos a, me queda al cuadrado, b menos a al cuadrado, y aquí se cancela, me va a quedar 4 por 3, 12, b menos a al cuadrado sobre 12. Ok, entonces sería b menos a al cuadrado sobre 12 sería entonces el resultado para ese caso concreto. Muy bien. Vamos entonces a discutir ahorita lo que sería la distribución exponencial. Bueno, una variable aleatoria, bueno, la distribución exponencial, la motivación muchas veces es a partir de la distancia entre ocurrencias cuando un proceso tiene una distribución, cuando las ocurrencias tienen distribución de Poisson. Por ejemplo, si yo digo, el número de personas, yo tengo el número promedio de personas que entran a un supermercado, y ese número promedio de personas, a ver, déjenme, vamos a discutir esto. Bueno, esto quedó claro acá, ¿no? Después pueden ver el video y ir viendo los detalles del trabajo, ¿no? Bueno, si yo tengo una distribución de Poisson, esta es la motivación, ¿no? Porque podríamos definirla tal cual, pero la motivación generalmente de la distribución, en este caso exponencial, viene de la distribución de Poisson. Bueno, como ustedes saben, en el caso de la distribución de Poisson, lambda viene siendo el promedio de ocurrencias en un intervalo. Por ejemplo, puede ser el número de llamadas por hora, el número de personas que entran a un supermercado, el número de defectos o de manchitas por unidad de área que hay en un producto, y en este caso asumiendo que son hay una aleatoriedad en estos procesos, entonces la distribución de Poisson me da entonces el número de ocurrencias, la probabilidad de tener un cierto número de ocurrencias en un intervalo dado. O sea que lambda viene siendo un promedio, puede ser clientes que entran por hora, llamadas por minuto o llamadas por hora, o número de defectos que tienen una tubería. Defectos me refiero a, por ejemplo, pueden ser picaduras por corrosión, cosas de ese estilo. Y en el caso de la distribución exponencial, nos estaría dando la distancia entre ocurrencias, ¿no? O los tiempos de espera entre una ocurrencia y otra. Por ejemplo, si yo tengo que en un supermercado entran 10 clientes, ¿no? Por hora, ¿no? Entonces, yo tendría un promedio de ocurrencias, o sea, la distancia entre ocurrencias sería 1 sobre 10. 1 sobre 10. 1 sobre 10 horas. 1 sobre 10 ocurrencias. 1 sobre 10 horas entre eventos. 1 sobre 10 horas entre eventos. O sea, viene siendo la distancia entre ocurrencias, ¿no? Vamos a hacerlo de forma gráfica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, efectivamente, en el super entran 10 clientes por hora, ¿no? Yo tengo una hora, digamos que esto es una hora, ¿no?
Y entonces van entrando 10 clientes. Bueno, por ejemplo, aquí entró uno, después entró el otro, después entró otro por acá. Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que tengo uno por acá. Y 10. O sea, en una hora entraron 10 clientes. Entraron a determinadas horas ellos. Lo que me dice la distribución de Poisson es sencillamente, ok, usted tiene un promedio de 10 clientes por hora. Ahora, la distribución exponencial, lo que me dice a mí es cuál es básicamente la distribución de los tiempos entre un cliente y otro. Eso es lo que me dice a mí la distribución exponencial. ¿Cómo se distribuyen los tiempos entre un cliente y otro? Por eso a veces se le llama la distribución de los tiempos de espera. Entonces, si en el caso de la distribución de Poisson yo tengo número de clientes por hora, lambda es número de clientes por hora, en el caso de la distribución exponencial tengo 1 sobre lambda, que es 1 sobre el número de clientes, 1 sobre el tiempo, el número de clientes por hora promedio. O sea que tiene una idea de tiempo, de distribuciones entre tiempos o la distribución, la distancia entre la probabilidad, cómo se distribuyen las distancias entre diferentes ocurrencias, que pueden ser ocurrencias temporales o ocurrencias espaciales. Claro, es mucho más claro verlo como ocurrencias temporales, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces si la variable aleatoria entonces es la distancia entre ocurrencias sucesivas de un proceso de Poisson que tiene una cierta media. Entonces, esa distancia entre ocurrencias, por ejemplo, los tiempos entre cliente y cliente, la distancia entre una mancha y otra, por ejemplo, cuando estamos hablando de una distribución espacial, tiene una distribución exponencial. Bueno, lo importante acá es que esa distribución tiene una función de densidad de probabilidad que es lambda por e a la menos x. Y el rango de la variable va de 0 a infinito. Es básicamente... Ahora, en este caso, si yo tengo una distribución exponencial, la media es 1 sobre lambda, que tiene sentido, ¿no? Si por ejemplo, si yo tengo, en este caso, 10 clientes por hora, ¿no? El promedio, entonces, entre un cliente y otro es 1 sobre 10. Es 1 sobre 10 horas, ¿no? Un décimo de hora, en promedio. O sea, si entran 10 en una hora, en promedio el tiempo entre ellos es de un décimo de hora. Claro, esto asumiendo, obviamente esto es una distribución, o sea, es aleatorio, o sea, hay una distribución. Pero en promedio puedo decir que entran cada cliente, el tiempo promedio entre cliente y cliente es de un décimo de hora. Entonces, ahí estamos hablando, esa es la motivación por la que la distribución exponencial se ha utilizado tanto, ¿no? Porque nos da una idea de distancia promedio entre un evento y otro. Por ejemplo, esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la parte de ingeniería. Cuando los ingenieros, por ejemplo, es importante como ingeniero que ustedes caractericen, por ejemplo, en la producción, el número de fallas, ¿no? de un producto, ¿no? Por ejemplo, supongamos que usted tiene una línea de producción y la línea de producción tiene una distribución de Poisson para el número de fallas que tiene la línea de producción, ¿no? Mira, mi línea de producción tiene 3 fallas por día. O sea, en promedio 3 veces al día ocurre un desperfecto y se detiene la línea de producción, ¿no? Eso es un proceso de Poisson. O sea, ahí sería una distribución de Poisson porque ese es el número de ocurrencias. Ahora, la distribución exponencial me estaría diciendo a mí cómo se distribuyen los tiempos entre una falla y otra de la línea de producción. Entonces ahí entraría la distribución exponencial. O sea que la distribución exponencial y la distribución de Poisson están de alguna manera están relacionadas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo sencillo. En este caso, si yo tengo ya una distribución exponencial con un parámetro lambda dado, quiero calcular esas probabilidades que aquí aparecen, ¿no? Vamos a rápidamente a calcular
esas integrales. A ver, por ejemplo, si la distribución exponencial en este caso, ¿no? Bueno, por ejemplo, x mayor o igual que 2, ¿no? X mayor o igual que 2. Me voy a mi pizarrón. O sea que nos vemos la relación entre la distribución de Poisson y la distribución exponencial. La distribución de Poisson me caracteriza a mí el número de ocurrencias en un intervalo, o sea, como la variable aleatoria, número de ocurrencias en un intervalo, y la distribución exponencial me caracteriza el tiempo o los intervalos, qué distribución tienen los intervalos de tiempo o los intervalos espaciales entre una ocurrencia y otra. Bueno, en el ejemplo que nosotros estamos discutiendo en estos momentos, yo estoy diciendo que tengo una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 2. Y bueno, en este caso, según la definición de distribución exponencial, la función de... Vamos a ver cómo es la función de distribución. La función de distribución, en este caso, es lambda por e a la menos x. Esa es la función de distribución. Por lo tanto, si lambda es igual a 2, si lambda es igual a 2, entonces la función de distribución sería e a la menos 2x. 2 por e a la menos 2x, ¿no? Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es la integral de 2 a infinito de 2 por e a la menos 2x de x. Es básicamente la integral. Bueno, si usted calcula esa integral, le va a quedar como resultado e a la menos e a la menos 2x, y en este caso de 2 a infinito, ¿no? Básicamente. Entonces integral de e a la menos 2 a la 2 lo puedo calcular rápidamente o evaluar directamente. Sería entonces bueno, cuando usted evalúa esto en menos infinito sería menos e, ¿no? Esto sería 0. Y sería 0.018, 183. .0183. Después, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Bueno, sería entonces la integral de 0 a 1 de 2 por e a la menos 2x de x.
sería menos, bueno, igual sería menos e a la menos 2x sería 1 menos 2 menos e a la 2 a la menos 1 menos e a la menos 2 0.865 menos 0.865 0.865 y finalmente la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Vamos a ver si es S. La probabilidad de que x esté entre 1 y 2 no había borrado la función. O sea, la función de densidad es 2 por e a la menos 2x. La probabilidad de que x esté entre 1 y 2 sería la integral de 1 a 2 de la función de densidad. La función de densidad, la integral es menos e a la menos 2x de 1 a 2 sería menos e a la menos 2 por 2 más e a la menos 2 por 1 sería e a la menos 2 menos e a la menos 4, ¿no? E a la menos 2 0.117. Muy bien. Bueno, en la presentación yo tengo las respuestas de estos problemas para que ustedes, si tienen alguna duda, la puedan ir checando, ¿no? Nos quedaría pendiente la distribución normal, que entonces necesitamos un video adicional porque es un poco más. ¿Qué necesitamos nosotros? En el caso de la distribución exponencial y la uniforme es posible hacer estos cálculos integrando sin ningún problema, pero en el caso de la distribución normal o la distribución gaussiana, el cálculo de probabilidades se hace con la ayuda de tablas que están en cada uno de los libros de texto. Cualquier libro de texto que usted utilice de probabilidad estadística, esas tablas van a estar. A ver si tengo por acá alguna tabla. Bueno, ahorita no tengo ninguna tabla acá. Podemos irnos rápidamente a Google. Aquí, por ejemplo, tablas de distribución normal.
Esas tablas están en cualquier libro de estadística o usted las puede buscar en internet sin ningún problema. O puede calcularlo usando un software como Matemática o MATLAB. Por ejemplo, aquí se ven las tablas, ¿no? La siguiente clase o el siguiente video vamos entonces a usar estas tablas, que lo único que hacen estas tablas es calcularnos las integrales, que de otra forma habría que hacerlas numéricamente, pero bueno, aquí un ejemplo de tablas para el cálculo de distribución normal. Existen estas tablas porque no se puede hacer analíticamente, obviamente, ¿no? Entonces hay que recurrir a las tablas para el cálculo de las distribuciones. Lo que normalmente se da es la distribución normal estándar, y entonces usted va buscando acá. Vamos a ver cómo se hace, es muy sencillo. Las distribuciones, en este caso para la distribución normal, que obviamente no nos da tiempo a discutirlo en esta clase, ¿no? Sería demasiado. Entonces vamos a dedicar el último tema del año sería la distribución normal, cómo se calculan las probabilidades con esta distribución. Y hoy entonces nos concentramos solamente en lo que es la distribución uniforme y la distribución exponencial. Muy bien. Voy a regresarme a nuestra sesión. Bueno, muy bien, compañeros. Yo creo que sería todo por hoy. Nos resta entonces ver los resultados bien detallados de la tarea de examen, una explicación detallada de cómo se hacen estos ejemplos, terminar la parte correspondiente a distribución normal, y el segundo parcial nos quedaría entonces para el inicio del siguiente año. Bueno, por mi parte sería todo por el día de hoy, y si tienen alguna duda la podemos discutir rápidamente. ¿Alguna duda, compañero? ¿Cuándo dijo que era el segundo parcial, profe? Vamos a hacerlo en enero, porque la última clase es el 22 de diciembre. El 22 es martes. Sería el próximo martes será la última clase. En esa clase ya terminaríamos los contenidos del curso, ¿correcto? Los contenidos evaluables. Posiblemente entonces les subo otro video con la parte de prueba de hipótesis para la media, pero bueno, no sería muy aventurado que yo les evaluara ese tema, dado que el tiempo que nos queda es muy poco, ¿no? Pero bueno, sí vamos a tener toda la parte de distribuciones y vamos a tener la evaluación. Ya con eso terminaríamos los temas evaluables, con lo que daríamos los videos que subamos entre el día de hoy y el martes, y lo que discutamos el martes. Entonces ahí terminaríamos los contenidos evaluables. Pasaría entonces algún otro tema con alguna presentación o algún video sobre la parte de prueba de hipótesis, pero no se los estaría evaluando, porque sería forzarlos demasiado. Pero bueno, ya con eso terminaríamos lo que es el curso. Está la tarea de examen que les puse ahorita, que terminó el viernes, y el examen parcial entonces yo creo que lo dejaríamos para la semana del 11 al 15 de enero. La semana del 11 al 15 de enero. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Ok, compañero, entonces... Profesor, Sí, dígame. perdón. Sí. Entonces salimos el día 22. ¿Regresamos cuándo? Nosotros regresamos el 11 de enero, creo. ¿El 11? Ah, Sí. ok. Ahora, la clase es el día Gracias. 12. No creo que pongamos el Sí. examen el día 12. El día 12 discutiríamos, haríamos repaso, discutiríamos soluciones de exámenes, o sea, lo tengamos pendiente. Y yo creo que el examen entonces estaría sobre el 13 y el 14 de enero, ¿no? Entre el 13 Sí, y el está 15, bien. entre el 13 y el 15 de enero, como son exámenes en línea, ¿no? Lo podemos poner cualquiera de esos días. Una vez que terminemos ese examen, voy a poner un examen de recuperación para los que tengan que repetir el examen. El examen de recuperación entonces lo haríamos ya después del final de semestre, pero bueno, yo creo que no es un problema porque
La certificación creo que es el 20, es el 20 y tantos de enero, no sé qué día es exactamente. Pero después del examen, que sería entre el 12 y el 15, entre el 11 y el 15, haríamos una recuperación. Cerrando esa recuperación ya les doy la evaluación a cada compañero. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Cerrando ese examen ya sería le doy la calificación a cada compañero y ya con cerraríamos el curso. El día, básicamente asentaría yo las calificaciones el día de la certificación, sería todo lo que nos restaría. Y entonces, bueno, ya nos queda muy poco. Ya nos queda muy poco. Realmente lo que nos queda es ese examen de enero, esa recuperación y el par de temas que nos queda todavía por discutir. Eso sería lo que nos quedaría del curso. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Bueno, por mi parte sería todo el día de hoy, compañeros. Nos veríamos entonces en un siguiente video o en la siguiente sesión del día 22. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Gracias, profe, igualmente. Bueno, cuídense mucho y esperen el video que les voy a poner con las soluciones de la tarea de examen, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Descanse. Gracias. Descansen.